Gracias por seguir en este tercer video. Bienvenidos. Utilicé 590 gramos de hilaza para hacer este tejido. Vamos a tejer la manga. Aquí está la costura al lado derecho. Se va a hacer la manga. Ya teniendo los hombros unidos, se marca la manga para empezar a tejerla. Aquí está el espacio que le estoy dando. Esta es la parte de abajo, acá está el hombro y marco 4 y 4 y 1 en el hombro. Calcula más o menos la distancia para hacer la vuelta de base. Ahí la tenemos. Pone un lado y enseguida el otro solamente lo coloca en esta forma y lo va acomodando la marquita del lado contrario y así no hay problema. Ahí está la distancia de la parte de abajo. Ahí lo tenemos. Y empezamos. Esta es la parte de abajo de la manga. Para este lado tenemos el hombro. Aquí abro este espacio. A la mitad estamos de un costado. Anudé el hilo y tejí 3 cadenas porque aquí tenemos un espacio grande y la quiero cubrir con esas 3 cadenas. Empiezo con una cadena y medio punto en este mismo espacio, 3 cadenas. Y lo que estoy tratando de ir calculando el espacio, en cada marquita se van a tejer 2 cadenas. Aquí tengo 3, 2, 3 cadenas. Tres cadenas. Es la base de lazos de cadena. Aquí son 3 y 3. 2 estamos en la marquita. No hay un espacio específico, solamente calculando el espacio. Aquí tienen que entrar 2 lazos de 3 cadenas en medio de las 2 marcas. Aquí lo tenemos. 2 cadenas. Y así vamos a seguir todo alrededor para terminar en este lado. 3 y 3 cadenas y 2 cadenas en cada marquita. Este es el último espacio de 2 cadenas. Acá están el anterior. 3 y 3 cadenas. Aquí empezamos la vuelta de base. En este mismo punto lo deslizo y ahí está terminada la vuelta de base. Se corta el hilo. Aquí se cortó el hilo. Esta es la parte del hombro y paso del hombro hacia la parte de atrás. Paso una marca y a la mitad de las 2 marquitas anudo el hilo en el medio punto. Aquí ya tengo una cadena para empezar en el espacio de 2 cadenas, los 4 grupos de 2. Se va a seguir el mismo patrón del motivo. Ahí están los 4, una cadena y
en el medio punto, una cadena y estamos en el hombro. Aquí está la costura. En el lazo de 2 cadenas, el grupo de 4. Una cadena. Está el medio punto. Tenemos 2 grupos de 4. Nos falta uno. El grupo de 4. El grupo de 4. Una cadena. En el siguiente medio punto, aquí corto el hilo. Le muestro. Están tejidos en la parte del hombro estos 3 grupos, que aquí está la mitad de la manga, hacia los lados es lo que se teje en esta primer vuelta. Se empieza la segunda vuelta. Aquí tenemos las 2 cadenas. Recuerden que donde está cada marquita tenemos 2 cadenas. Aquí son 3 y 3. En este medio punto, aquí tenemos 3 cadenas y 2 cadenas. 3 cadenas. En el medio punto pasamos las 2 cadenas. Se hace un grupo de 2. El segundo se va a tejer en la segunda cadena. Este lazo es de 3 cadenas. Ahí están 2 grupos. En el siguiente aquí son 3 grupos. En el siguiente, el último, ahí están 4 grupos, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y los 4 grupos. Dos del siguiente motivo. Ahí están 4, 3 cadenas. En el lazo de 2 cadenas, 3 cadenas. Aquí tenemos en la vuelta 2, 3 cadenas, un grupo de 4, 3 y 3 cadenas con medio punto, el grupo de 4, 3 cadenas y 3 cadenas, y nos falta este siguiente grupo de 4. El segundo. Los siguientes 2 del siguiente motivo. Tres cadenas, medio punto. Ahí están los 4 grupos.
3 cadenas, dos grupos de 2, y voy a continuar con los siguientes 2, que son estos primeros 2 grupos los que nos faltan. Así se empieza la vuelta 2 y se termina igual que en estos espacios. Estos 2 faltan. Este lo voy a tejer en la cadena. El siguiente en el medio punto, tres cadenas, y en el medio punto se pasan las 2 cadenas de base y ahí está terminada la vuelta 2 con un grupo de 4, 2, 3 y el último 4. 4 grupos de 4 en la vuelta 2. Se empieza con la vuelta 3, que son los lazos de cadena. No se va a cortar el hilo. 3 cadenas, le doy vuelta. Medio punto en el primer grupo de 2. 2 cadenas. En el último grupo de 2. 3 cadenas. Medio punto. Esto es repetición de los lazos de cadena en el primer grupo de 2, 2 cadenas. Aquí está el primer grupo de 2. En el último grupo de 2, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 2. En el último, 3 cadenas, en el medio punto, 3 cadenas, en el primer grupo, 2, en el último grupo, las últimas 3 cadenas de la vuelta 3 en este mismo punto, medio punto, ahí está terminada la vuelta 3. Voy a darle vuelta al tejido para mostrarles. Aquí estamos donde se terminó la vuelta 3, en esta marca. Esta marquita es donde está el hombro. Esto está arriba, así en esta forma. Y en este punto estamos terminando la vuelta 3. 3 cadenas. 3 cadenas. Y enseguida es esta, que son 2 cadenas que están arriba. Y en el medio punto, después de las 2 cadenas, se está terminando la vuelta 3. Aquí mismo se empezó la vuelta 2, que son estas 3 cadenas. Es este grupo de punto alto. Y aquí se termina, ya les estoy diciendo lo mismo. Aquí está terminada la vuelta 3. Ya le di vuelta al tejido.
y vamos a empezar sin cortar el hilo con una cadena. Ahí la tenemos. Después de la cadena tenemos la cadena de 2, dos cadenas. Aquí se va a tejer los 4 grupos de 2. Una cadena, medio punto, una cadena, el grupo de 4. Así lo vamos a hacer. Tenemos un grupo, 2 y 3. 3 grupos de 4. Es la vuelta 4. Aquí tengo la vuelta 4 con 4 grupos de 4, una cadena en el mismo medio punto, deslizo, se corta el hilo. Antes de empezar la vuelta 5 le muestro. Aquí tenemos tejida, son 5 marquitas, la de en medio y 2 de cada lado, y al lado que nos queda para ir tejiendo nos quedan, aquí está la parte de abajo, la mitad del costado, y nos quedan 2 marquitas. Aquí estamos en esta y nos quedan 2 en cada lado, y de este lado está igual que el lado contrario. Para esto fue que se tejió la cadena de base para ir centrando cada vuelta. Esto nos falta de tejer. Como está la marquita, son 2 cadenas. En este medio punto de este lado, y aquí están las 2 cadenas. Aquí anudé el hilo y empiezo para tejer 3 cadenas. El primer grupo de 2 en el medio punto. Este es el primer grupo de 2. El siguiente grupo de 2 lo hago adentro de la cadena. En el siguiente grupo de 2 el último. Ahí está el último grupo de 2, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, y aquí empezamos los 4 grupos. Ya tenemos la base completa de los siguientes grupos. Y así seguimos para terminar la vuelta 5. Aquí se empezó con las 3 cadenas. El primer grupo de 4.
y en medio, para separar cada grupo, 3 y 3 cadenas con medio punto. Así seguimos hasta llegar a este último espacio. Termino la vuelta 5. Este es un grupo completo de 4, de 2, y se termina adentro de la cadena. Este es el lazo de 3 cadenas. Ahí son 3 grupos en el medio punto. El último grupo. Ahí está el grupo de 4, 3 cadenas. Y medio punto. Ahí lo tenemos. Es la vuelta 5. Vamos a empezar la vuelta 6. En esta vuelta no se corta el hilo, 3 cadenas para hacer la vuelta de lazos de cadena. Le di vuelta al tejido. Esta vuelta se está repitiendo. Medio punto, 2 cadenas. En el último grupo, medio punto, 3 cadenas. Tres cadenas. Estas últimas son 2 cadenas, 3, medio punto, 3, medio punto, 2, en el último grupo y 3. Este se desliza en el mismo punto donde se empezó la vuelta. Ahí está terminada la vuelta 6. Se empieza a las 7, una cadena, le doy vuelta. Están el lazo de 2 cadenas donde se teje el grupo de 4, una cadena, medio punto, en el medio punto, y de nuevo una cadena, y en cada espacio de 2 cadenas el grupo de 4. Y pueden seguir revisando el espacio que se tienen de la mitad hacia abajo, las vueltas que se deben determinar en cada marquita. Esta vuelta es la misma que tenemos en este espacio. La vuelta que tenemos aquí de los 4 grupos hacia el centro del motivo es este mismo, lleva los mismos puntos, es todo repetición. Aquí terminamos la vuelta 7 hasta llegar hasta este último lazo de 2 cadenas. Aquí se empezó la vuelta 7 y son 1, 2, 3, 4, 5 motivos en el mismo punto donde se regresó la vuelta anterior.
Aquí están 3 vueltas en este mismo punto. Esta es la vuelta 5, que son los grupos de 4 en la parte de abajo. La vuelta 6 es la vuelta de lacitos de cadena. Y la vuelta 7 es esta que se está terminando. Aquí tengo el medio punto. Hice una cadena para asegurar la punta. Se corta el hilo para tejer la vuelta 8, contando. Este espacio es de 2 cadenas. Voy a mostrarles. Este es en la mitad de la manga, en la parte del costado. Tenemos los mismos puntos. Y voy a contar. Estas son 2 cadenas, 3 cadenas. En este medio punto exactamente anudo el hilo que se acaba de cortar. Y aquí la empiezo. Esta misma vuelta que se agregan los 2 grupos en la parte que acabamos de marcar con el hilo. La vuelta 8, 3 cadenas. A la mitad del lazo, adentro de la cadena, el primer grupo de 2, el siguiente, en la primera cadena, el tercer grupo. Este es el tercer grupo. Estas son 2 lazos de cadena de las vueltas anteriores. El último. El grupo de 4, 3 cadenas. Ahí lo tenemos. Es la vuelta 8. Y así se sigue con los grupos de 4. Hasta llegar al final de la vuelta 8. Estoy para terminar la vuelta 8. Los últimos 2 grupos sobre los de la vuelta anterior. Aquí tenemos en la primera cadena, en la cadena de en medio, el grupo de 4, que es el último, 3 cadenas en el medio punto, y ahí está terminada la vuelta 8. Se va a hacer la última vuelta de lado a lado, 3 cadenas, le doy vuelta, es la vuelta de lazos de cadena, el medio punto, arriba de cada grupo, las 2 cadenas, 3 y 3 cadenas, dos cadenas, y así hasta terminar la vuelta 9, que se va a terminar así como se empezó en este lado.
En la vuelta 9, 3 cadenas, 2 cadenas, las últimas 3 cadenas y así los lazos de cadena, medio punto en el medio punto de la vuelta anterior y aquí se termina la vuelta 9. Aquí debemos de tener 3 cadenas, 2 cadenas y 3 cadenas y esta es la parte del costado a la mitad de la manga. Empiezo la vuelta 10, le doy vuelta al tejido para hacer esta vuelta al lado derecho, una cadena, los 4 grupos de 2, esto ya lo saben ir siguiendo. El último grupo de 2, una cadena, medio punto en el medio punto de la vuelta anterior y así hasta llegar en este espacio donde nos regresamos con la vuelta de lazos. Llego al final de la vuelta 10 sobre la base de los grupos de 4, una cadena y en el medio punto y se va a continuar para tejer en los lazos donde pusimos las marquitas. Esta es la cadena de base, nos quedan 3 lazos solamente en cada lado. Este es donde se empezó la vuelta 10 y se sigue con una cadena tejiendo los mismos grupos de 4. El grupo de 4, una cadena. Aquí se empezó la vuelta de base en este punto, medio punto, una cadena y el último grupo de 4. Aquí le muestro, estos son los 2 que se tejieron en la cadena de base, una cadena y deslizo en el medio punto en esta cadena, deslizo y ahí está terminada la vuelta 10. Se va a empezar la 11 con estos mismos puntos. Tenemos 2, 4, 6, 8 motivos. Si usted gusta, hay esta forma de dejar la manga como media manga, solamente cubre el hombro. Esto ya tenemos la base de los mismos puntos que se tejieron en la blusa. Se van a tejer con estos 8 motivos. Aquí se terminó la vuelta. Aquí vamos a estar terminando y empezando cada vuelta. Esta es la parte de abajo del costado. Le voy a seguir mostrando en las siguientes vueltas si todo sigue en forma regular. Se desliza para empezar la vuelta 11 al siguiente grupo de 2. Este es un lazo de cadena. Tres cadenas para el primer grupo de 2. El segundo. Esto ya se va a tejer en forma circular. Ahí están las 3 cadenas. Y así seguimos.
Se termina la vuelta 11, deslizo en el siguiente grupo. Ahí está terminada la vuelta 11. Deslizo hacia el siguiente grupo para empezar la vuelta 12. Una cadena, medio punto, 3 cadenas, esta vuelta es de lazos de cadena. Les voy a ir indicando cómo se empieza y se termina cada vuelta. La vuelta 12 la termino. Están 2, 3 y 3 cadenas. 2 cadenas. Y deslizo en el medio punto. Ahí está cerrada la vuelta 12. Empiezo la vuelta 13 con 3 cadenas. En este mismo espacio, el punto alto, una cadena, una cadena, el grupo de 4, y así seguimos en la vuelta 13 para terminar en los 3 grupos de 2 y formar el grupo de 4 con este que ya tenemos de inicio. Se termina la vuelta 13, los últimos 3 grupos de 2, 2 cadenas, y deslizo. Ahí está terminada la vuelta 13. Se empieza la vuelta 14, 3 cadenas. Ahí está el primer grupo de 2. En el siguiente, tres cadenas, medio punto. Se va tejiendo los puntos como se han estado tejiendo. Van los 4 grupos de 2. Y así se va a continuar hasta terminar la vuelta 14 en este espacio. Se va a terminar la vuelta 14, el grupo de 2, y tenemos 3 al inicio de la vuelta. Se desliza y está terminada la vuelta 14. La vuelta 15 se va a empezar deslizando. Es 1, 2. Ahí está para empezar la vuelta 15. Este espacio es como la vuelta 11 que se termina y se desliza al siguiente grupo de 2. Exactamente así está en este espacio al cerrar la vuelta 14 y empezar la 15. Los puntos lo van indicando según cómo vaya terminando cada vuelta. Medio punto, 3 cadenas, medio punto, 2 cadenas, medio punto, y así se va a continuar para terminar la vuelta 15.
Se cierra la vuelta 15, 2 cadenas y este es el primer medio punto de la vuelta, deslizo y ahí está terminada la vuelta 15. Antes de empezar a tejer la vuelta 16, este grupo de 4 al terminar se deslizó hasta este grupo de 2 para empezar la vuelta 15. Esta vuelta, que es la 14, es igual que la vuelta 11. Se desliza hasta el grupo de 2 para empezar la vuelta 12. Esta vuelta es la 13. Es igual a esta que vamos a empezar, la 16. Se desliza hacia atrás el punto, deslizo 3 cadenas, el punto alto, una cadena, medio punto, una cadena en el lazo de 2 cadenas, el primer grupo de 2. Ahí lo tenemos, el inicio. Cuando se termine la vuelta, se tejen aquí los 3 grupos para tener los 4 en este mismo lazo de cadena. Y vamos a seguir repitiendo la vuelta 11, la vuelta 12 y la vuelta 13. Hasta lo largo de la manga que usted vaya a tejer. Estas repeticiones son el inicio y el final de cada vuelta. La última vuelta de la manga es la vuelta 34 de lazos de cadena. Esta última vuelta la tejí con el gancho 3.5 milímetros para darle a la orilla un poquito de ajuste para que no quede tan suelta, ya que se le va a tejer la última vuelta. Le voy a tejer este punto. Usted le puede hacer cualquier otra orilla, así hasta terminar esta última vuelta. La orilla de la manga ya está terminada. Aquí le muestro. Aparte de las mangas, todo alrededor del cuello, los lados, la parte de abajo, una vuelta de medio punto y la última vuelta para hacerle la orilla, todo alrededor el mismo punto que tiene la manga. Aquí está la parte de abajo. Me faltaba mostrarles la flor, cómo la coloqué en la blusa. Aquí la tiene. Le cosí con la misma hilaza este broche. Así está abierto. Aquí entra y se cierra. Da un resultado muy práctico para colocarlo en la abertura de la blusa. Ahí lo tiene. Cualquier otra flor del tamaño que sea la pueden hacer así para los vestiditos de niña, para una gorra. No sé, cualquier proyecto que guste, esta idea le puede ayudar. Gracias por llegar al final del video. Espero que le haya gustado. Cualquier comentario, me gustaría saber cuál es el proyecto que necesitan. Con todo gusto, aquí estoy para cualquier idea. Compartan el video para llegar a más personas. Regálenme un like, que eso me ayuda mucho. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.